tal? Buenas noches. ¿Cómo están, Hola, hermanos? Bien, una alegría poder acompañarlos para compartir este momento, este tiempo, junto a la palabra de Dios. En esta noche querría que repasemos algo acerca de la fe, un viaje para la vida. La fe es algo que iniciamos en nuestros corazones en algún momento determinado de nuestra vida, algunos más tempranos, otros más centrados en años, pero es algo que nos debe acompañar durante el transcurrir de nuestros días. Eh, Tenía como para analizarlo y pensar algunas cosas, lo que el escritor a la epístola de los Hebreos nos dice en el capítulo 11, referido a Abraham y a su familia. Hebreos 11, el versículo 8, dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta acá con la lectura en la palabra de Dios. Decíamos, la fe, un camino para la vida. Y vamos a pensar en esta noche en cinco cosas, 5 puntos que podemos repasar para nuestra vida de lo que significa la fe, un camino para el desarrollo de nuestra vida. En primer lugar, la fe implica ponerse en acción sin saber todas las cosas. No hace falta conocer todo para poder depositar nuestra fe en Dios. Abraham dice que obedeció, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar del cual desconocía cuál era y ni sabía a dónde iba a ir. Pero el camino que iniciamos cada uno de nosotros cuando depositamos nuestra fe en Dios era un camino que no conllevaba, no implicaba saber todas las cosas, sino que depositamos nuestra confianza en nuestra fe en Dios para comenzar a transitar un camino en el cual se nos iba a ir develando misterios, cosas desconocidas a través que íbamos transitando por él. De hecho, muchas personas, por pretender conocer todo, terminan perdiendo la posibilidad de depositar su fe en Dios. No es necesario saber todo,
para poder comenzar a transitar un camino de fe, sino por el contrario, confiar en aquel que nos está llamando a transitar un camino, una vida, un andar nuevo y distinto. Abraham comenzó así, sin saber a dónde iba, pero confiando en aquel que lo había llamado. ¿Se acuerdan aquel ciego de nacimiento? Se había acercado a Jesús, tratando de encontrar en él la solución. Y encontró de parte del Señor solamente que le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. No sabía qué es lo que iba a suceder, pero confiando en aquel que le daba la instrucción, fue, se levantó, se lavó y regresó viendo. No sabía cómo iba a suceder, qué es lo que iba a pasar, pero se había acercado a alguien que le dijo qué es lo que tenía que hacer y siguiendo su consejo, su mensaje, fue al estanque, se lavó y regresó viendo. El escritor mismo a los Hebreos en capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sin lugar a dudas, muchas personas alrededor nuestro, y a veces quizás nosotros también podemos, caer en pretender conocer y saber todas las cosas para dar un paso. Y esto obstaculiza el obrar de la fe, porque para transitar por un camino de fe, no siempre es necesario saber y conocer todas las cosas. El mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 6, versículos 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sin lugar a dudas, la fe tiene su resultado positivo en que recibiremos aquellas cosas que Dios tiene preparado. ¿Cuántas veces, por pretender saber y conocer todo lo que va a pasar, dejamos de lado la fe y nos perdemos las bendiciones y los resultados que Dios tiene para todos aquellos que confían en Él? No solo la fe implica actuar sin saber, sino también implica muchas veces el reconocer nuestra falta de poder, sin saber, sin poder. Esta fue la experiencia de Sara. Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Quiere decir, no había nada en ella que podía obrar para el resultado que ella estaba pretendiendo. El tener el hijo deseado, pero hizo falta el reconocimiento de su carencia de poder, de tomar conciencia de su esterilidad, de la imposibilidad que naturalmente tenía para que por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibiese fuerza para concebir y dar a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque dice, termina el párrafo, porque creyó, porque ejercitó su fe en aquel que era fiel, en aquel que lo había prometido. ¿Cuántas veces nosotros pretendemos actuar en nuestras fuerzas, con nuestras posibilidades,
de acuerdo a nuestras capacidades, y es necesario que reconozcamos nuestras imposibilidades, nuestras carencias, nuestros sin poder, para poder depositarnos, descansar con fe en el poder de Dios, que es aquel que nos prometió infinidad de cosas. Un paralítico tendido sobre la cama, lo único que tenía era el reconocimiento de toda su imposibilidad para poder andar y moverse. Y dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los que acompañaron al paralítico hasta ese lugar junto a Jesús, le dijo al paralítico: ten fe, tus pecados te son perdonados. Y al instante salió caminando. Tanto Abraham como Sara no se debilitaron en su fe al considerar su cuerpo, como dice el escritor de Romanos, al considerar su cuerpo, el cual estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que creyeron en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que Dios le había prometido, de que en él iba a ser llamada su descendencia. Sin saber, sin poder, pero en tercer lugar, podemos pensar que la fe es un camino sin vuelta atrás, sin retorno. Si hemos depositado nuestra fe en Dios, es para ir transitando en un camino siempre hacia adelante, creciendo, desarrollándonos, avanzando. Decía el escritor ahí del capítulo 11 de Hebreos: si hubiesen estado pensando en aquella tierra de la cual salieron, ciertamente tuvieron mucho tiempo de volver. Siempre existe la posibilidad de volvernos hacia atrás, pero el camino de fe nos lleva a ir siempre hacia adelante, avanzando, para que, como el Señor le dijo a Simón: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El camino que vamos a transitar seguramente tendrá muchas veces altibajos, conflictos, situaciones difíciles, que pueden hacernos replantear sobre si el camino que estamos transcurriendo, desarrollando, es el camino mejor para nuestra vida. Porque los avatares de la vida, las circunstancias muchas veces nos pueden llevar a pensar si no estamos transitando un camino de dificultad. Quizás a veces pensar en volver para atrás. Pero el camino de fe es un camino que no tiene que conllevar el retroceso y el volvernos para atrás, a pesar de que las circunstancias a veces nos puedan hacer pensar esto, a pesar de que tengamos tiempo de volver para atrás, pero una vez puesta nuestra fe en Dios, debemos tratar y de transcurrir, de ir creciendo siempre hacia adelante. En este mismo libro de Hebreos encontramos ese texto que dice que pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, en el capítulo 10, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos actuar siempre así, vivir así, pensar así, en haber comenzado un camino de fe que nos lleva hacia adelante, que no tiene vuelta atrás, que no tiene retorno, sino que nos invita a ir siempre, cada día, desarrollando nuestra fe y confiando en Dios. El camino de fe es un camino sin saber, no es necesario conocer todas las cosas para comenzar a transitarlo en él. Es un camino sin poder que exige que reconozcamos nuestras
imposibilidades, nuestras incapacidades. Es un camino que no tiene vuelta atrás, sin retorno. Es un camino sin dudar. El cuarto punto. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Qué conflicto se debe haber desatado en la mente de Abraham cuando Dios le pedía aquel hijo que le había dado con la promesa de que de él tendría una gran descendencia? ¿Cómo podía ser que ahora aquel que le había dado el hijo se lo pidiese ahora cuando todavía no se había materializado la gran descendencia que Dios le prometía? Fue probado por Dios y estuvo dispuesto a ofrecer a aquel que Dios le estaba pidiendo, que era Isaac. Por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. No estaban cumplidas las promesas. Solo Abraham había tenido un hijo. Pero ¿cómo iban a proceder? ¿Cómo se iba a ver la multitud que Dios le estaba prometiendo si ahora tenía que entregar a su hijo? Pero el escritor de Romanos, en el capítulo 4, que hace mucho parangón con esta vida de Abraham, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántas veces quizás nosotros se nos aparece la duda al frente? Y esa fe que depositamos un momento en Dios, que decimos que abrimos nuestra confianza plena en Él, a veces nos parecen que son pasos difíciles de dar. Abraham no fue así, y Dios quiere que tampoco cada uno de nosotros seamos así. El apóstol escribía en 2 Corintios capítulo 5, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Dios quiera que esta pueda ser la experiencia nuestra cada día, andando sin dudar, sin saber, sin poder, sin volvernos atrás, sin retorno, sin dudar. Y en quinto lugar, sin desconfiar. Decía el versículo 19, pensando, Abraham dice, pensando que Dios es poderoso para aún para levantar aún de entre los muertos, de donde también en un sentido figurado también le volvió a recibir. Sin desconfiar, porque él pensaba que Dios es poderoso. Redoblaba su confianza en Dios Abraham cuando iba camino al monte a ofrecer a su hijo, porque él pensaba que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Si Dios había sido poderoso para darle al hijo cuando ya las posibilidades físicas estaban absolutamente terminadas, Dios era también poderoso para retornarle a su hijo aún después de la muerte. Por eso actuaba con fe y confianza en Dios e iba a ofrecer su hijo al sacrificio, porque pensaba que aquel que había tenido poder para darle el hijo
naturalmente, cuando era imposible desde el punto de vista físico, era también poderoso para retornárselo aún desde la muerte, para poder, porque confiaba que Dios era poderoso e iba a cumplir la promesa que le había hecho a él. Leímos recién que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos confiar plenamente en este Dios en el cual hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, para dar el primer paso de fe, confiando en que Él podía salvar y perdonar nuestros pecados. Pero aún más, Él puede darnos un vivir en este camino de fe que hace que todos los días debamos reconocer que no sabemos, pero confiamos. Que no podemos, pero confiamos. Que no queremos volver atrás porque confiamos. Que no dudamos ni desconfiamos porque tenemos una fe depositada en un Dios grande, poderoso, que cumple sus promesas sobre las cuales basamos nuestra fe. Muchas gracias por la atención de ustedes y que Dios nos bendiga en nuestras vidas.